Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Es para mí un placer estar una vez más compartiendo con ustedes este tema. Vamos a tener un tema que tiene que ver con la crucifixión de Jesús, pero vamos a mirarlo desde un aspecto un poco diferente. Y el tema que propongo en esta noche, con la bendición de Dios, es ¿por qué fue necesaria la crucifixión? ¿Por qué fue necesaria la crucifixión? Y quiero hacer una recopilación desde el principio realmente, para que entendamos por qué fue necesaria, por qué fue importante para Dios y para Jesucristo tener que terminar el plan de redención y de salvación en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. En el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 4, vemos realmente cómo fue el principio de la caída del hombre, porque ahí fue donde nace obviamente la necesidad de que el hombre sea librado y salvado de toda condenación. El libro de Génesis capítulo 3 del 1 al 4 dice la palabra de Dios así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Obviamente aquí estamos hablando de que Dios le dio a Adán una orden, y esa orden fue, no tomes, Adán, de ese árbol, que es el fruto o es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo tomes, no lo toques, no lo comas, porque ciertamente el momento que tú lo hagas vas a morir. Ahora, entiéndase que Dios había dado a Adán una libertad de conciencia, él tenía una libertad de decisión. Y esto obligaba entonces a que si Dios le hacía una observación a Adán, una orden a Adán, Adán tomaba la decisión de hacerla o no hacerla. Ahora, parecería que Adán obviamente era obediente en este asunto de no hacer la desobediencia de Dios o de no tomar de ese árbol. Pero aquí vemos que ocurre algo muy particular. Dice la serpiente que era astuta, se entiende que era el diablo, que usando a este animal de una manera astuta va a donde la mujer a convencerla para que el árbol lo pueda comer, la fruta de ese árbol. Efectivamente, cuando la serpiente le dice a la mujer, oye, dice, ¿es que Dios acaso te ha dicho que no debes comer de ese árbol porque si tú comes del fruto de ese árbol puedes morir? Y entonces la mujer dice, sí, es verdad, Dios me dijo que si yo como del fruto de ese árbol voy a morir. Entonces la serpiente dijo, no morirás, no morirás. Ahora, mire usted lo interesante. Aquí se está hablando de una verdad a medias, en cierta manera, manejada por la serpiente y manejada por el diablo. Siempre el diablo usa una verdad a medias. El hecho de que no moriréis, posiblemente Adán y Eva, en este caso Eva, lo interpretó como el concepto de que no iba a morir como quizá había visto que otros animales o que en algún momento la muerte se dio en alguna especie de la creación. Y entonces ella pensó que la muerte que hablaba Dios era una muerte inminente, como algo como un veneno o algo que inmediatamente o instantáneamente la mataría. Pero el diablo sabía que la orden de Dios y la apreciación de Dios no era realmente esa, sino que realmente era de que moriría a causa de que se separaría de Dios por causa del pecado, de la transgresión del pecado. Y por eso es que le dijo al diablo, no morirás, o sea, no morirás inmediatamente. No morirás como otros mueren, sino que vas a perder la comunión con Dios y eso significa una muerte eterna. O sea que lo engañó a Eva, la engañó a Eva para que de una manera muy sutil, para que ella no entienda realmente lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que efectivamente ella comió, porque el árbol era deleitoso a los ojos y agradable a la vista también. Entonces ella comió, y cuando ella comió, se dio cuenta que no murió. Al encontrarse con Adán, le dice, marido, mire, he comido el árbol, es posible que este diálogo se haya hecho, ¿no? Marido, he comido de la fruta del árbol y no he muerto. Entonces, posiblemente aquí se la toma el hecho a que Dios les mintió. Y ese fue el propósito de la serpiente, hacer que ellos desconfíen de lo que Dios les había dicho, duden de lo que Dios les había dicho, y tomen entonces el camino a obedecer, a hacer caso a lo que la serpiente les insinuaba. Obviamente sabemos que esto fue motivo de caída porque
desobedecieron la voluntad de Dios, el hombre en su libertad de tomar decisiones desobedeció la voluntad de Dios y por consecuencia entró en su vida el pecado y ese pecado lo condujo a la muerte eterna, es decir, a la separación de Dios, a la separación de la comunión que tenía con Dios y eso lo llevaba entonces a una muerte eterna. Dios había creado al hombre con la conciencia de que el hombre iba a ser un ser que nunca iba a morir. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque también debemos entender que en el huerto donde estaba el hombre, no solamente había el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le dijo, no comas de él. Y si usted nota, es el único árbol del cual Dios le dice, no comas de él. De cualquier otro árbol coma y no pasa nada. Pero también había otro árbol, le decía, que era el árbol de la vida. También estaba el árbol de la vida ahí. O sea, Adán tendría acceso a comer del árbol de la vida las veces que quisiera, porque no había prohibición de comer ese árbol de la vida. Y obviamente ese árbol de la vida indicaría que Adán tenía la oportunidad de tener vida eterna. No había límite de vida para Adán. Pero a consecuencia de su desobediencia, la muerte entonces entró al hombre y también el término de vida. La muerte en su relación con Dios, una muerte que lo condenaba al pecado, por el pecado, y un término de tiempo en cual su vida terminaría también. Obviamente aquí entonces vemos que realmente la muerte o el diablo ganó poderío sobre el hombre. El hombre de alguna manera se subyugó, entregó lo que Dios le había dado a él y se lo regaló al diablo, la gracia que él tenía en su vida. Esto hizo que entonces el diablo tome supremacía sobre el ser humano. El diablo controlase al ser humano a través de la muerte. Y de alguna manera estaba usurpando o usurpó lo que Dios había creado puro y santo, que era la creación del hombre y la creación del mundo, porque todo esto se principió luego a corromper. Dios, cuando vio esta situación, tuvo que haberle dolido en su corazón. Así como cuando vemos que en el capítulo 6 y 7 de Génesis se habla acerca del diluvio, dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque a consecuencia del pecado la tierra se corrompió. Todo esto fue realmente un gran dolor para Dios, aunque Dios tenía ya previsto que esto iba a pasar porque Dios es soberano y es plenipotenciario en cuanto a toda conciencia. Sin embargo, a Dios le dolía que su raza, que su creación, aquel sello de creación en la cual Él había puesto su imagen y semejanza, esté ahora al manejo y al arbitrio del poder diabólico y satánico. Pero Dios no podía permitirse que eso quede ahí. Dios tenía que de alguna manera levantar a este hombre caído para darle la oportunidad de redimirse de esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios estableció la ley para que por medio de la sangre, de la remisión de la sangre, el hombre pueda salvarse. Y entonces aquí Dios establece a través de la ley algunos aspectos que iban a hacer que el hombre pudiera expiar su pecado por medio de la sangre de animales. La ley realmente era una ley perfecta, pero la imperfección de la ley, entre comillas, era porque recaía parte de la responsabilidad del cumplimiento de la ley en el hombre. Que resulta que en el libro de Deuteronomio, capítulo 17:1, vemos que Dios establece entonces cuál era el mecanismo que iba a usarse a través de la ley para que el hombre pueda ser salvo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 1, dice así: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Aquí vemos algo interesante y estamos leyendo este texto por dos razones. La una, que Dios de una manera directa estaba ordenando que se hagan sacrificios de bueyes o de ovejas. Pero también en este texto notamos que hay una observación de parte del escritor, de parte de Dios, en el cual dice que no debe ofrecerse ningún sacrificio de buey o de oveja en el cual haya alguna cosa mala, pues es abominación a Dios. Paremos entonces aquí. Dios establece que se hagan las ofrendas y sacrificios para la expiación del pecado del hombre. El método era que el hombre debería traer un cordero de un año, sin ninguna tacha, sin ningún atar, un animal perfecto, un animal bueno, bonito, sano.
que no haya en él ningún desperfecto, sea cojo, sea patiquebrado, sea tuerto, sea enfermo, no, no, tiene que ser un animal sano. Entiéndase que el hombre debía llevar este animal sano para que en lugar de morir el hombre y que su sangre sea derramada, era el animal el que debía morir por el hombre que lo ofrecía al sacerdote. Entonces venía el hombre con su cordero, que se entendía que era un cordero un año, sin mancha, sin tacha, un cordero en el cual no haya, dice, ninguna falta, ninguna falla, y se lo presentaba al sacerdote. Entonces el sacerdote tomaba el cordero, el hombre ponía su mano derecha sobre la cabeza del cordero, que era una señal o un símbolo de que los pecados del hombre iban a recaer sobre el animal. Y una vez que eso se hacía, entonces el sacerdote venía y ofrecía al cordero para derramar su sangre. En lugar de morir el pecador, moría el sustituto, que era el cordero, que era un animal, se entiende, sin mancha, perfecto y todo lo demás, para que entonces a través de esa muerte, de ese animal, la vida de ese hombre sea exculpada. Eso se llamaba la expiación de pecados. O sea, coger a un sustituto para que pague los pecados en lugar tuyo. Así estribaba la ley. Ese era el concepto que Dios estableció en la ley. Por eso digo que la ley era buena en cierta manera, pero el problema era que gran parte de la responsabilidad caía en el hombre del cumplimiento que debía hacerse con respecto a la ley y a la forma en que Dios ordenaba. Por eso es que Dios en este capítulo 17 del libro de Deuteronomio hace una observación cuando dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová buey o cordero en el cual haya falta o cosa mala alguna. Y aquí es donde viene el problema, o aquí fue donde se dio el problema de la ley. No falló Dios. Dios no de ninguna manera falló en cuanto a tratar de proveer al hombre salvación para librarlo de la condenación de pecado en el cual había incurrido Adán. Era una forma de salir de ese problema, librarnos de la muerte en este caso. Pero ¿qué resulta? Que en el hombre, como tenía esa responsabilidad y que ya Dios lo había establecido también alertándolo, no ofrezcas cosas que no sirven. Sin embargo, vemos que el hombre, por naturaleza, desobediente, rebelde, totalmente contrario a la voluntad de Dios, siempre queriendo hacer lo que le da la gana, no le importó que era su propia salvación y principió a cometer errores graves al ofrecer animales que tenían fallas, que eran enfermos, que eran animales de desecho, que eran animales que no servían porque eran estériles o eran mayugados sus testículos, etc. Animales que no servían. Pero ¿a dónde llegó la mente del hombre? Imagínese usted. A ofrecer sacrificios para expiación de su alma, para perdón de sus pecados, ofreciendo animales que no servían para eso, que en lugar de haber servido para expiar sus pecados, eran una ofensa a Dios. Y así lo veía Dios. Por eso cuando vemos el libro de Malaquías, ya pasando los años y los siglos respecto a la práctica de la ley, Dios en el libro de Malaquías hace una gran observación. Cuando dice en el capítulo 1 de Malaquías, versos 6, 8 así: el hijo honra al padre, dice así, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira tú lo difícil, lo tremendo, ¿no? El hombre, en este caso los sacerdotes, que debían ser el filtro que iba a dar el visto bueno al animal que el hombre ofrecía, era el responsable de lo que se estaba ofreciendo. El sacerdote sabía qué animal estaban ofreciendo y el sacerdote debía examinar al animal con acuciosidad para establecer que el animal era adecuado para ofrecérselo al Señor.
No era 100% responsabilidad del hombre perverso que traía el animal. También la culpa era del sacerdote que permitía que ese animal enfermo y que no era apto para ser presentado como una ofrenda o como un sacrificio, sea presentado. Y esto era lo que Dios reclamaba en el libro de Malaquías a los sacerdotes. Pero mira lo que dice también en el verso 13 al 14, en el mismo libro de Malaquías, en el mismo capítulo 1. Dice así: además habéis dicho, hablaba con los sacerdotes, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mira, la ley no pudo salvar al hombre, no pudo librar al hombre. Lo que Dios trató de hacer por medio de la ley para que el hombre se esfuerce, se esmere y cumpla propósitos establecidos por Dios claramente en la ley, se vieron totalmente ridiculizados por la actitud deplorable del pecado del hombre, de poner a Dios en poco, de ofrecer animales que no servían, y en lugar de haber sido para Dios un gozo haber tenido un holocausto, una ofrenda o una acción de gracias, era para Dios ofensa y una molestia. Por esa razón es que Dios estableció el tiempo en el cual debía cambiar esto. Debía cambiar esto. Y Dios definitivamente lo cambió. Y ahí vemos entonces que viene Jesucristo a la escena. ¿Por qué viene Jesucristo a la escena? Yo quiero entonces remitirme nuevamente a lo que dice la Biblia con respecto a Jesucristo. En el libro de Lucas, vamos a ver Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vemos una historia que se da en el nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué quiero marcarlo? Porque aquí nos describe la Biblia quién era Jesús y a qué vino Jesús. Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, dice así, es un texto que lo leemos siempre en Navidad. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Haremos aquí, mire usted. Se hablaba entonces de que Dios estaba estableciendo un propósito diferente en cuanto a la ley. Estaba dando un Salvador que había sido profetizado, que había sido anunciado por siglos antes, y que en este momento estaba haciendo el cumplimiento de Dios dado en Belén, en un pueblito pequeño, donde nacía entonces el Hijo de Dios. Usted sabe que aquel Jesús que nacía era Hijo de Dios, engendrado en María, de una manera muy especial, porque dice que el Espíritu Santo llegó a María y engendró un hijo en María. Jesucristo estaba eternamente y para siempre con Dios. No es que ahí nació Jesús, ni que ahí aparece por primera vez la vida de Jesús. No. Jesucristo era el Hijo de Dios que estaba eternamente y para siempre con Dios en el cielo. Jesucristo era el Verbo, la palabra de Dios, y cohabitaba con Dios, dice la Biblia. Pero resulta que Dios tenía un plan especial. Un plan que ideó Dios por la necesidad de salvar al hombre, solamente por ese propósito. Dios tenía en su corazón el deseo de salvar al hombre. Y entonces envió a su Hijo Jesucristo. Quiero que marques bien eso. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabía que no había ninguna ofrenda que pueda ser perfecta para él, que no había ninguna ofrenda que pueda justificar al hombre delante de él. Porque aquí viene entonces algo interesante. ¿Por qué tenía el hombre que presentar ofrendas? ¿Le presentaba ofrendas al diablo o le presentaba ofrendas a Dios? ¿Quién debía salvarlo, el diablo o Dios? Dios. Entonces el hombre que quería salvarse a través de la expiación de sus pecados
tendría que tener una conciencia de que era a Dios quien le ofrecía estos animales en sacrificio. Pero habiendo fracasado por la actitud errónea y perdida del hombre, entonces Dios tuvo que tomar una decisión. Cuando digo tuvo que tomar, ya Dios lo tenía previsto desde siglos antes de la fundación del mundo. Pero fue el tiempo en el cual Dios estableció esta salvación. ¿Qué hizo Dios? Él proveyó al hombre, escúchame bien, Él provee al hombre de la oveja, del cordero que necesitaba el hombre para poder ser salvo. Y Él no le dice al hombre, no le dice a nadie, ¿sabe que préstame a alguien, préstame a tu hijo, préstame a tu conocido para poderlo mandar a morir a la tierra? Para poder hacer que Él entregue su sangre en la cruz del Calvario, pues que expíe con su sangre al hombre de pecado. No. Dios pone a su hijo, a su propio hijo, a su propia simiente, para que venga a la tierra a morir por nosotros, los pecadores. No había ofrenda más perfecta que esa. Por eso cuando Jesús nace, dicen, porque ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. Jesucristo entonces vino con el propósito de ser el Salvador del hombre. El único Salvador soberano que no iba a necesitar de nada que haga el hombre para poder salvar a la humanidad y a la raza caída del hombre. Entonces vino Jesús. Y aún en el tiempo de Jesús, o sea, cuando ya Jesús vino a la tierra, se encontró con que el sistema religioso de la ley, porque todavía existía la ley, Jesús nació bajo la ley, era tremendamente corrupto, a tal punto que él obviamente sintió mucho enojo a consecuencia de la forma en que manejaban los sacerdotes el negocio en el templo de los animales enfermos y de los cambistas. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 15 al 17, dice así: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Paremos un ratito aquí. Mira tú a dónde había llegado la corrupción. ¿Cuántos siglos había permanecido la corrupción? Que aun cuando viene Jesús y llega Jesús como el Salvador del mundo, todavía existía el sistema corrupto del sacerdocio haciendo negocios del latrocinio en el templo. ¿Por qué los cambistas? Porque muchos judíos venían de otras naciones, elamitas, medos, partos de sirios, sirofenicios, etc. Venían de otras naciones con monedas diferentes. Y habían establecido los sacerdotes que en la urna de las ofrendas del templo no se eche ninguna otra moneda sino la moneda que ellos habían definido como santa, para no contaminar las monedas. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los hombres que venían de otras naciones para poder dar ofrendas en el templo tenían que acudir a los cambistas, que eran el negocio particular de los sacerdotes de ese tiempo. Y los cambistas entonces les cambiaban las monedas de su país en el dinero que se podía usar para echarlo en el alfolí del templo. Y aquí venía entonces el latrocinio. ¿Por qué? Porque ellos eran los que ponían el precio del cambio, ellos hacían barbaridades con eso, y el hombre que quería honrar a Dios tenía que aceptar todo lo que ellos le decían. Además de eso, muchos de estos hombres que venían de naciones extranjeras, naciones distantes, viajando por kilómetros, en situaciones difíciles, en caravanas, en camellos, en burros, en qué sé yo, no podían tener animales para poder ofrecerlos en el templo. Entonces, ¿qué hacían? Compraban el animal en el templo a los grupos que vendían animales que estaban con la venia de los sacerdotes. Porque el sacerdote, como era el filtro que debía coger al animal, decir, este animal sirve, este animal no sirve, o este animal está enfermo o no, ya los sacerdotes sabían que esos animales se vendían en el templo y se hacían de la vista gorda para sacrificar estas inmundicias de animales enfermos. El hombre que venía a presentar la ofrenda a Dios, ¿qué tenía que hacer? Comprar el animal.
No, no, cómpralo nomás porque este animal ya está acreditado por los sacerdotes, aprobado por los sacerdotes. No vas a tener problema. Y el hombre se metía en el sistema y compraba el animal. Eso encontró Jesús. Y eso fue que Jesús le enardeció tanto de ver que la casa de Dios, el templo de Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. Mira, a tal punto llegó entonces a degradarse el concepto de cómo puede salvarse el hombre a través de la expiación por medio de un animal, que era horroroso ver cómo se hacían los negocios. Por esa razón entonces es que Dios decidió, no, yo voy a hacer que esto cambie, que esto termine. Ya no puede seguir más siendo una ofensa para mi dignidad como Rey Supremo del Universo recibir este trato de mano de estos sacerdotes que no me aman ni me representan. Y entonces vemos que aparece Jesús, ¿verdad? Aparece Jesús. Era obviamente Jesús el Hijo de Dios. Acuérdate que veíamos eso. Era puro, santo, sin mancha. El unigénito hijo de Dios, perdón. Jesús fue concebido sin pecado. Aquí quiero que entiendas un poquito un aspecto que te voy a compartir. Jesús no tenía la simiente como nosotros. Yo tengo papito y mamita, o tuve papito y mamita terrenales, y por esa unión de papito y mamita terrenales pasaron a mí la simiente de pecado que viene de Adán y Eva. Jesús tuvo papito y mamita, pero con una diferencia: mamita terrenal y papito celestial. Dios es el que engendró en María, a través del Espíritu Santo, su esencia para hacer entonces a su Hijo unigénito que nacía sin pecado. Jesús era sin pecado, no se parecía a nosotros. Entonces, Él era la ofrenda perfecta provista por Dios, como un cordero puro, sin mancha y sin pecado. Era la ofrenda perfecta, el Hijo de Dios. ¿Ok? A tal punto que cuando Juan narra que vio a Jesús en el libro de capítulo 1 del libro de Juan, mira lo que dice. Capítulo 1 de Juan, verso 29. Al día siguiente vio Juan, se entiende que Juan el Bautista, vuelvo a repetir, vuelvo a leer, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Dios había provisto para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado que no lo podía hacer el hombre por medio de los animales para expiación o por expiación, por causa de la misma actitud de pecado del hombre, de querer engañar a Dios con animales enfermos. Y eso entonces vemos que realmente pasó. Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero que Dios proveía para que a través de su sangre Él pueda expiar el pecado del hombre. ¿Okay? Cuando pasa esto, vemos entonces que suceden todos los eventos en los cuales Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario. Cuando Jesús llega a la cruz del Calvario sucede algo interesante. Dice la ley: maldito todo aquel que es colgado en una cruz o en un palo. Y obviamente Jesús, dice la Biblia, se convierte en maldición a causa de nosotros. ¿Por qué tuvo que hacerse maldición Jesús? ¿Por qué tuvo Jesús que ser colgado en una cruz del Calvario? Para que entonces, como la ley rezaba que todo aquel que es colgado de un madero era maldito, entonces Jesucristo, por ese hecho de haber sido levantado en una cruz, se convierte en maldición. Al convertirse en maldición por medio de la ley, se convierte en pecador. Y lleva entonces todos los pecados de nosotros sobre él. El Cordero sin mancha, el puro, el santo, por medio de esta situación de la ley, se convierte en pecador. Aunque sin pecado, no hizo pecado. Se convierte en pecador automáticamente solo por el hecho de haber sido colocado en una cruz del Calvario. Nada más por eso. Pero al hacerse pecador, entonces Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Acuérdate la figura que te decía
que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando el hombre venía con su cordero ante el sacerdote para expiación de sus pecados. El sacerdote le decía al hombre que ponga su mano derecha en la cabeza del cordero, para que así se simbolice que el pecado de ese hombre recaía en el animal. Y ese animal entonces, entre comillas, con los pecados de ese hombre era degollado, era muerto, y la sangre de ese animal expiaba los pecados de ese hombre. Así era en el Antiguo Testamento, porque la sangre era usada para expiación. Y Dios usa la sangre para expiación. A tal punto entonces que Dios establece que Jesucristo, a través de su sangre, nos limpie de todo pecado. ¿Ok? Vemos entonces esta realidad. Jesucristo convirtiéndose en pecador. De la manera muy práctica, como decíamos que ponía la mano sobre el cordero, ahora Jesucristo, por la transgresión de la cruz, es también alguien que carga nuestros pecados. Él cargó nuestras dolencias, Él cargó nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados, dice el libro de Isaías. Esta fue la razón principal por la cual Jesucristo tuvo que morir. Ahora, en el libro de los Hebreos, mire usted lo que nos dice acerca de la importancia o del beneficio realmente que nos resultó a nosotros, que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 13 en adelante dice así, hasta el verso 14, 13 y 14, dice así, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero parar un poquito aquí y volver a hacer una observación. Cuando el hombre cayó en pecado delante de Dios, el hombre quedó con una deuda con Dios. Y esa deuda tenía el hombre que pagarla por su sangre o con su sangre. No había forma de cubrir esa deuda. Y Dios tenía que cobrarla. Ahora, Dios quería cobrarla, pero también quería beneficiar al hombre para que el hombre no muera eternamente. Él había hecho una raza a la cual amaba de todo corazón. Y él tenía que rescatar esa raza, a los hombres, a sus hijos. Y entonces decide enviar a Jesús. Cuando decide enviar a Jesús, que fue, te digo, desde antes de la fundación del mundo, ya un plan hecho por Dios, entonces Jesús derrama su sangre por nosotros, para redimirnos de todo pecado. Ese fue, hermanos, hermanas, amigos, ese fue el máximo propósito que Dios cumplió en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Morir por los pecadores, derramando su sangre como expiación por el pecado. Y pagar la deuda que nosotros le debíamos a Dios. Entonces mira lo interesante de esto. Dios envía a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, para que muera por nosotros, para que la paga que nosotros le debíamos a Dios pueda ser cubierta por la sangre de Jesús. ¿Entiendes eso? Cuando entendemos eso, hermanos y amigos, podemos comprender que Dios es un Dios lleno de amor. Él nos ama de una manera muy intensa y muy especial. Dice el texto bíblico, el que no escatimó aún a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también lo que pidamos? Mira, ahora estamos pasando una epidemia terrible del coronavirus. Ahora mismo tengo familiares que están enfermos, infectados por esta pandemia. Yo estoy en una situación muy grave de peligro también porque dentro de mi familia cercana hay contagiados, pero gracias a Dios todavía no he sido contagiado. Pero también veo la mano de Dios que está obrando en mi familia, está sacando a mi familia adelante. Hoy recibí la noticia que el papito de mi nuera murió por COVID-19 en una clínica de Guayaquil.
Un doctor que había entregado su tiempo y su asistencia para salvar a muchos del COVID, también fue infectado y murió hoy día. Mi familia está de luto. Pero ese hombre se fue con Cristo. Ese es un hombre que recibió hace mucho tiempo a Jesucristo. Y aquí viene un hecho interesante, mi amigo, mi amiga. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos salvación y vida eterna. Su sangre sirve de expiación de todo pecado. Jesucristo es el Salvador, el Salvador. Pero aquí viene una cosa interesante. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te quiero explicar algo interesante. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en medio de un mar, estás ahogándote, y alguien dice: Señor, señora, tome, cójase de esta boya para que se salve. Usted ve que viene la boya y ¿qué hace? Estira la mano y la recibe. Porque si usted no la recibe, usted se va a ahogar. No tiene más remedio que estirar la mano y recibirla. Pero usted es el que decide hacerlo. Es lo mismo con Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él murió para que el hombre pueda ser salvo. Pero todo aquel que lo recibe como salvador de su vida puede ser salvo. Y el que no lo recibe es condenado. Y le pongo un ejemplo. Acuérdese que Jesús estaba crucificado y alrededor había dos ladrones. Se dice ladrón bueno y ladrón malo. No, ladrones malos, los dos son malos, o eran malos. Pero uno de ellos tuvo una actitud muy grosera contra Jesucristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti, también sálvanos a nosotros, ¿no? O sea, la típica forma de actuar de un hombre abusivo, ¿no? Y el otro ladrón lo escuchaba al otro lado de Jesús. Y le dice: oye, le reconviene, le llama la atención. Oye, le dice, tú no temes estando en la misma condición que este hombre. Vamos a morir, tú todavía sigues estorbando. Y entonces dice la Biblia que mirando a Jesús, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me imagino, hermanos, que Jesucristo, a pesar de las heridas en sus manos, en sus pies, el dolor quemante, el momento ya culminante de su corazón desgarrándose dentro de su pecho, sus pulmones llenos de líquidos con pleuresía, no le dijo: ¿sabe qué? No tengo tiempo de atenderte porque estoy muriendo. No, le dijo eso. Ya no puedo salvarte porque ya terminé la salvación. Tampoco. ¿Qué le dice Jesús? Mirándolo, me imagino, con esos ojos llenos de sangre por los golpes que recibió. Y mirándolo le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos la diferencia que les decía. Habrán personas que reciban a Jesucristo y digan: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Habrán otros que digan: no, yo no quiero recibir a Jesús. Eso es electivo y es potestativo de las personas. Es tú el que decide eso. Pero quiero que tú entiendas claramente. Todos los años que has vivido en la tierra y has celebrado la Navidad, has entendido que Jesucristo es el Salvador. Y también has visto que Jesucristo murió en una cruz del Calvario, derramando su sangre y entregando su vida para salvación tuya. Yo quiero en esta hora hacerte una invitación. Amigo, amiga, no importa qué edad tengas tú, si eres un joven, eres un niño, eres un adulto, estás sano, estás enfermo, no importa la condición que estés. Si tú nunca has abierto tu corazón para recibir a Jesucristo, te invito a que lo hagas en esta hora. Mira, es muy sencillo. Dice la palabra de Dios, como decía anteriormente en el texto que dije: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Abre tu corazón a Cristo y Él va a entrar a tu vida. Todo aquel que recibe a Jesucristo como Salvador tendrá vida eterna. Mira, haz esta oración sencilla. Yo la voy a decir ahora y luego tú la vas a repetir conmigo, ¿ok? Mira, la oración que hacemos es la siguiente. Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón
y te recibo como mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados, dame vida eterna. Amén. Es una oración sencilla, pero es una oración que tú le dices a Él, al Señor, que tú estás dispuesto a abrir tu corazón para recibirle. Mi amigo, mi amiga, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Yo te invito a hacerla. Cojámonos ahora, como se dice en este tiempo del COVID, en un apretón de manos virtual. Coge mi mano y yo cojo tu mano. Y vamos a orar. Dile así al Señor. Habla con tu boca. Exclámalo, dilo, pronúncialo. Aunque sea calladito en tu dormitorio, pero háblalo. Y dile así. Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados, dame vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga. Si tú eres un hombre o una mujer, un joven, un niño que recibió a Jesucristo esta noche, quiero decirte que por esa razón, por ese motivo, por ti, es que murió Jesús en la cruz del Calvario. Por ti y por todas las personas que lo han recibido. A diferencia de los que los rechazan a Jesús, hay muchos que lo reciben también. Y yo te felicito en esta hora. Si tú eres aquella persona que abrió su corazón y recibió a Jesucristo como su Salvador. Mi amigo, esta es la verdadera razón por la que era necesario para Jesús morir en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.